Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jesús Antonio Priego May. Actualmente curso la carrera de técnico superior universitario en mecatrónica área de automatización en el quinto cuatrimestre Grupo B en la Universidad Tecnológica de Campeche. Este video es para la materia de integración de sistemas automáticos impartida por el doctor Wilber Hidalgo Arcos. Este video veremos la implementación de una placa de comunicación entre Arduino, push button, LED y potenciómetro. Más adelante veremos el funcionamiento de esta, además de que explicaré cómo programarla en Arduino, cómo hacer una interfaz hombre-máquina desde el software LabVIEW, además de explicar el diagrama completo que se hizo en CNC. Pero antes de todo eso, hay que dejar en claro cómo conectar un Arduino a un push button, a un LED y a un potenciómetro. Bueno, como podemos observar, aquí están los tres diagramas que implementaremos en la placa. eh, un diagrama de push button, un diagrama de potenciómetro y un diagrama de un LED. Para empezar, veamos el diagrama del push button. En este se puede apreciar el Arduino o el pin, mejor dicho, el push button, el voltaje de 5 volts, la tierra y una resistencia. Aquí el Arduino se conecta directamente a cualquiera de las dos patas del push button. El push button como tal no tiene polaridad, así que no te debes de preocupar por cuál es positivo o cuál es negativo. En cualquier posición que lo quieras poner, estará correcto. El push button es un, es un componente normalmente abierto. Es por eso que se simboliza de esta manera. Y finalmente el otro extremo o la otra pata se conecta al voltaje de 5 volts que manda el Arduino. Para evitar problemas con corrientes parásitas, que un dato curioso son aquellas que están dentro del Arduino y que no tienen una conexión. Estas te pueden causar algún daño como tal, bajarte el voltaje o mandar interferencia entre la comunicación de el Arduino y tu placa. Para evitar esto, colocamos una resistencia. Esta resistencia puede ser de cualquier valor, pero lo recomendable es que sea de 1K o 1000 ohms, ya que la resistencia se mide en ohmiaje. Entonces, esta resistencia va entre la conexión del pin del Arduino y el push button. O sea, se conecta la resistencia como tal entre ellos dos y el otro extremo se manda GND o tierra, que este igual lo proporciona el Arduino. Más adelante veremos el esquema de conexión del Arduino como tal, cuál es 5 volts, cuál es GND, cuáles son los pines. Por mientras les explicaré solo los diagramas. Bien, cabe recalcar que al igual que el push button, la resistencia no tiene una polaridad como tal. Si alguien viene y te pregunta cuál es la resistencia de la polaridad de una resistencia, tú le puedes decir, no existe o me estás cuenteando. Así que ya saben qué responderle cuando el profe les pregunte eso. El siguiente diagrama es el del potenciómetro. Como podemos ver, se simboliza como una rueda y como si fuera un reloj, un palito y algo que se está moviendo. El potenciómetro es una resistencia, solo que esta puede cambiar su valor dependiendo el giro que le demos. Esto es una perilla. En esta perilla nosotros movemos carbón. Así es. El potenciómetro por dentro tiene
carbón, que conforme nosotros vayamos moviendo, ese carbón va aumentando o va disminuyendo dependiendo. Si lo aumentamos, el carbón crea lo que se llama impedancia. Si ya vieron otra materia o ya saben un poco de electrónica, sabrán que la impedancia es la oposición al flujo de electrones. En ese caso, hace su función, que es impedir el paso de la corriente al 100%. No lo impide completamente, pero sí disminuye el voltaje que sale después. Esta, esta resistencia tiene tres patas. Una va conectada a 5 volts, la, la de en medio es la variable, va conectada a la perilla y esta va conectada a su vez al Arduino. Con el Arduino es donde vamos a medir ese cambio que hay del carbón, si está por acá, si está por acá o si está por acá. Y la última pata es el GND o la tierra. Pero para evitar igual corrientes parásitas, se conecta una resistencia igual de 1K, es lo recomendable. Si ustedes quieren o no tienen la posibilidad de 1K, pueden poner la resistencia que quieras, pero preferiblemente de 1K, entre la primera pata que va a 5 volts y la última pata que va a tierra. No se conecta en la de en medio porque causa interferencia entre el Arduino y el cambio en la parte del carbón que está seleccionada. Y finalmente tenemos el LED. Esto eh, sí, se puede interpretar de la manera siguiente. El Arduino se conecta al ánodo del LED, que es el ánodo. Es el lado positivo del LED, que se representa físicamente con la patita más corta. O, en su caso, con la banderita. Si lo puedes ver desde adentro, tiene una forma de una bandera, que es lo que se simboliza aquí, que es la parte positiva, comúnmente llamada ánodo. Y esta rayita de aquí es el cátodo, el lado positivo del LED, que es la parte más larga, o simplemente si lo puedes ver desde adentro, el palito. Está al juntarlas estas dos, se crea una chispa, que es la luminiscencia que vemos. Si, siguiendo con el diagrama, el Arduino se conecta al ánodo y el cátodo pasa a una resistencia. Porque una resistencia, a diferencia de estas dos que son por corrientes parásitas, en esta la resistencia sí es importante. Además de que su valor tiene que ser exacto para evitar de que el LED encienda menos. Porque como expliqué, una resistencia impide el paso al 100% del voltaje, o sea, lo disminuye. Entonces, si queremos que nuestro LED encienda normal, hay que respetar el valor de la resistencia que debamos usar. Entonces, aquí se utiliza la resistencia para evitar que el LED se queme. Como les dije, es una unión entre dos, por así decirlo, pedazos de metal que crean una chispa, que es lo que se ilumina. Esa chispa es un cortocircuito y ese cortocircuito quizás no a la primera, no a la segunda, pero con el paso del tiempo puede llegar a quemar el LED. Además de que si el voltaje por algún motivo es muy alto o hay un cambio, una diferencia de potencial muy grande, el LED pues se puede quemar. La resistencia evita que todo eso pase. ¿Por qué? Como dije, regula el voltaje. En este caso se utilizó una resistencia de 220 ohms o 220 ohms, mejor dicho. Y finalmente el otro extremo de la resistencia se conectó a la tierra o GND. Estos son los tres diagramas explicados.
para que se comprenda mucho mejor cómo es que cada uno puede llegar a dar una señal al Arduino. Ok, a continuación explicaré lo que es el código como tal del Arduino en Arduino IDE 2.3.2. Si usted tiene otra versión, igual lo puede utilizar, no hay ningún problema. Y esto va para un Arduino 1. Primero que nada, se declara las variables que usted va a utilizar. En este caso, en la línea 1 del código, se da a entender la variable Buffy. Esta variable Buffy es de tipo integer o entero. A este Buffy se le inicializa en 0. Este Buffy solo es para activar lo que se llama flush. Más adelante le explicaré qué es el flush. Para continuar, se da los valores a las variables de push. En este caso, los push son los push buttons, de los cuales les hablé en la parte anterior. Para empezar, el push 1 se declara en el pin 13 del Arduino. A continuación, más adelante, les enseñaré cada uno de los pines y cómo utilizar un Arduino 1. El push 2 al pin 12, el push 3 al pin 11, al push 4 al pin 10 y el push 5 al pin 9. Siempre, y recuérdenlo, tienen que poner el punto y coma. En programación es muy esencial poner el punto y coma, porque si no, el código les va a dar un error fatal. De ahí, saltamos una línea, no pasa nada, y seguimos en la línea 3, que al igual que en la otra, se declara las variables, pero ahora del valor del push. Esto es, mm, se va a ver más adelante para utilizar lo que es la mantisa. Les explicaré más adelante qué es una mantisa, pero por ahora son variables de tipo entero, valor push 1, push 2, valor push 3, valor push 4 y valor push 5. Importante, punto y coma, siempre. Línea 4 es casi lo mismo, es variables de tipo entero o integer, pero ahora los nombramos como valor push 1. Push L1, perdón. Y ustedes dirán, ¿por qué L1? Bueno, L es para crear las banderas que van dentro de la mantisa. Me estoy precipitando mucho, pero más adelante les explicaré bien lo que son las banderas, mantisas, etcétera. Y todo eso va a tener mucho sentido. Al igual que Buffy, todo se inicializa en valor 0. Valor push L1, valor push L2, valor push L3, valor push L4 y valor push L5, todo se inicializa en 0. Lo mismo, punto y coma. Aquí es donde se le da el valor de string, que string viene siendo un tipo de variable, pero de letra. Exacto, de palabras. A diferencia de los otros que son números. En este caso, mantisa datos es la variable que se va a meter en la categoría de palabra. Long. Esta es una declaración de variables, pero largas. Es lo que significa long. Longer. Largo. Y pues estas son la de pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, pote 5. ¿Por qué? Porque el potenciómetro, al ser una resistencia variable, tiene muchos valores. Además de que tiene puntos decimales. Y son quizás no infinitos, pero sí son muy extensos. O sea, una variación muy pequeña en la perilla te da
mucho, muchos datos numéricos. Y finalmente, en la línea 7, lo mismo que en las otras, son variables de tipo entero, integer, pero ahora datos LED. Son los datos que envía LED y cada dato LED, que son los LEDs, eh, se les asigna un pin, al igual que lo fue el, los push button. El dato LED 1 está en el pin 3, dato LED 2 en el pin 4, el dato LED 3 en el pin 5, dato LED 4 en el pin 6 y dato LED 5 en el pin 7. Bien, aquí terminamos la declaración de las variables. Ahora vamos al void setup. ¿Qué es el void setup? Es la inicialización de nuestro programa. En este caso, se inicializa en 9600 baudios. Un dato curioso es que los baudios es la velocidad de comunicación entre el Arduino y la computadora. 9600 baudios es una velocidad muy rápida para nosotros, pero no es de las más rápidas en cuanto a computadora y una tarjeta. Les puedo decir que los drones trabajan a, si no me equivoco, 116.000 baudios. Poquito más de 1116 baudios. O sea, es súper rápido. Bueno, después de inicializar en 9600 baudios, se da a conocer los pin. Este pin mode es la función que va a tener nuestro pin. En este caso, el, del push 1 al push 5, todos son de entrada o input. Así de esta manera se declara que cada uno de ellos va a recibir entradas. O sea, son los que van a obtener datos. Al igual que los del pote 1 al pote 5. Lo mismo. Van a ser pins de entrada. Ahora, la línea 23 a la línea 27 están los datos LED, que al igual que los otros tienen una aclaración de pin, solo que esta función va a ser de salida. O sea, el Arduino va a mandar algo a ellos. No van a recibir nada, sino van a sacar algo. En este caso, dato LED 1, dato LED 2, dato LED 3, dato LED 4, dato LED 5 son de salida. Y siempre, se lo recuerdo, van a utilizar el punto y coma. ¿Ok? Pasamos a esta sección que es el void loop. ¿Qué es el void loop? Es un ciclo de repetición. Todo lo que está aquí dentro se va a repetir infinitamente si no se declara que se repita un cierto número de veces. En este caso es infinito. Se va a repetir las veces que sean necesarias hasta que se pare el programa. ¿Ok? Empezamos con una condicional que es el if. En inglés es si. Esta condicional dicta, si pasa algo, entonces pasará otra cosa. Es un ciclo que se repite mientras algo pasa, va a pasar esto. Su, su, su semejante es if else. A diferencia de este, que el if else funciona de que si pasa esto, pasará esto. Pero si no pasa eso, entonces pasará otra cosa. Es un poco más complejo, así que, pero no lo necesitamos en este programa. En este programa solo necesitamos el if. Si pasa esto, pasará otra cosa. Ok. En datos LED, perdón, en la variable serial
de un método de instancia a, evaluado. Bueno, datos LED se inicializa como una lectura el monitor serial. El monitor serial es este, es el que nos va a dar los datos que vaya recolectando los, lo- los cambios en los LEDs. Bueno, aquí empiezan las condicionales de que si dato LED es igual a A mayúscula, que es una variable de tipo char, perdón, una expresión de tipo char, entonces la escritura digital o la acción que va a hacer el Arduino es enviar un voltaje alto a dato LED 1 y esto encendería el LED. La siguiente línea es si dato LED es igual, bueno, mejor dicho, es una comparación. Si dato LED es igual a la expresión de tipo char a minúscula, entonces la escritura digital de dato LED 1 será baja. Esto crea que el Arduino mande un voltaje bajo al LED, lo cual lo apaga. Así para cada uno de ellos. La expresión char B mayúscula envía el dato LED 2, un voltaje alto, se enciende. La expresión B minúscula de tipo char envía una escritura digital al dato LED 2, baja. O sea, apaga el LED. Y así con cada uno. C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula y E minúscula. Hay que saber diferenciar entre no ponerle doble. ¿Por qué? Porque nunca pasaría el cambio de estado. En este caso, pues alto y bajo. Si no, sería doble alto, no se apagaría. O doble bajo. Además de que no compilaría el código como tal. Bueno, saliendo de ese ciclo, tenemos el pote 1, que es una lectura analógica. ¿Qué quiere decir lectura analógica? Existen dos tipos de señales, las analógicas y las digitales. El Arduino puede leer las dos. Como un dato curioso, el Arduino tiene 5 entradas, 5 entradas analógicas y 13 entradas digitales. Y entre ellas hay PWM. PWM quiere decir modulación por ancho de pulso. Y los pines PWM son el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Me estaré contradiciendo, pero como tal, no existe una tarjeta que lea señal analógica. ¿Qué es lo que hace el Arduino entonces? El Arduino divide esa señal en 120 partes. En 120 partes, que es lo que interpreta. ¿Por qué? Porque el Arduino trabaja a 10 bits, una resolución de 10 bits. Estos 10 bits son equivalentes a 1024 y estos 1024 son las variaciones que hay entre el voltaje 0 y el voltaje de 5. Hay 1024 variaciones de las cuales es lo que se interpreta a la señal analógica. En la industria, esto como un tip, no se puede decir que ninguna tarjeta no lee datos analógicos porque señal analógica, perdón,
porque pues te van a tachar de loco, de que no. Es un dato para que se les quede a ustedes, de que ninguna tarjeta lee una señal analógica. Lo que hace es que esos 10 bits lo transforma en 124 datos. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el programa, se ve aquí que cada potenciómetro del 1 al 5 se declara a A0, A1, A2, A3, A4. ¿Por qué A0, A1, A2, A3 y A4? Para diferenciarlo en el Arduino son los pines analógicos. Por eso la A0, A1, A2, A3 y A4. Es la única diferencia. Y bueno, valor push, ya lo declaramos, lo ponemos como una lectura digital. A diferencia de los otros, estos son digitales, por los cuales se conectan a los pines digitales que vimos al principio. Y cada uno de estos es push 1, o sea, que la lectura digital será del push 1, será lo que entre en valor push 1. Lo mismo para el push 2, push 3, push 4 y push 5. Siempre en cada parte del código que lo están viendo, siempre se debe poner el punto y coma. Y lo que les expliqué hace rato, existe el if else. Ok. En esta ocasión se utiliza el if si valor push 1 es alto, entonces valor push L1 va a ser igual a 1, que es encendido o deja pasar la corriente. Mejor dicho, porque el push como tal no se enciende, solo deja pasar la corriente, cierra el circuito. Si no, valor push L1 es igual a 0, lo cual abre el circuito, impidiendo el paso de la corriente. Así con cada valor push, si es alto, entonces es igual a 1, y si no, es igual a 0, siempre manteniendo el punto y coma. Eso desde valor push L1 hasta valor push L5. Y finalmente llegamos a lo que les expliqué hace rato. Bueno, que les comenté. Lo que es la mantisa datos. Esta mantisa datos es de tipo string. ¿Qué es una mantisa? Una mantisa es lo que separa los datos. Como son muchos datos que recibe el Arduino, al final, pues cada uno va a estar encima del otro, junto al otro. Entonces, la mantisa es lo que logra separar cada dato en orden. Por ejemplo, el valor de los push va a estar aquí, el valor de los leds va a estar aquí y el valor de los potenciómetros va a estar aquí. ¿Cómo hace eso? A través de banderas. Estas banderas son los grupos en los que se separa cada uno de los datos. Estas banderas son individuales para cada uno, para no que no se para que no se sobrepongan uno a otro, lo que causaría una comunicación muy errónea en el Arduino. Entonces, mantisa datos siempre va a ser de tipo string, porque string, ya lo comenté, es tipo letra, esa variable. Entonces, L1 es de tipo string, L1 es una flag, bandera, que va a estar en el push L1, que igual es de tipo string. Y así con cada uno, L2, string, valor push L2, L3, L4, L5. Y aquí cambia por lo del potenciómetro, porque igual son cambios muy, muy, muy juntos que se tienen que separar. El pote 1, el pote 2, el pote 3, el pote 4 y el pote 5. P1, P2, P3, P4 y P5. Y finalmente, ya para terminar el código,
está el serial print, que es lo que va a imprimir la mantisa datos. ¿Y qué es la mantisa datos? Todo lo que acabo de explicar. El L1, L2, L3, L4, L5, P1, P2, P3, P4 y P5. Todos esos datos que se recolectan van a ir a mantisa datos. Y esa mantisa datos va a ir a imprimirse el monitor serial. Y finalmente tenemos lo que es el Buffy. Ya lo vieron. El Buffy lo único que se usa es para iniciar el serial flush, que es mm, borrar los datos que ya haya. Cuando se llegue a un cierto número de datos, en este caso es 10, se borran para que no se sobresature el Arduino. Y si buff es igual a 10, aquí se utiliza el if. Entonces manda el serial flush, limpieza de los datos y se inicializa el Buffy en 0. Bueno, este como tal fue el código del Arduino. Eh, Aquí pues como tal ahorita no tengo conectada ninguna tarjeta, pero aquí deben seleccionar qué tarjeta es la que ustedes utilizan, ya sea Arduino 1, ESP32, Arduino Mega, Arduino Leonardo, Arduino Nano o cualquier tarjeta de comunicación. Y pues aquí podemos compilar el código. Cargando compilación completa. Ahorita si le doy cargar código, no me lo va a cargar, no tengo una tarjeta como tal, pero más adelante les enseñaré ya la función de la tarjeta de comunicación con el Arduino. Bueno, aquí estoy presentando lo que es la interfaz hombre-máquina en el Software Lab View. Aquí tenemos de mi lado izquierdo el panel frontal, que es lo que ve el usuario como tal. Del lado derecho está el diagrama de bloques, que es toda la programación que hacemos nosotros. Bueno, para empezar, en el panel frontal se utiliza lo que es el Visa Resource Name, que es esto. Si hacemos clic derecho, y se saca lo que es el Visa. Se tiene que tener instalado en el LabVIEW. Eh, si ustedes lo tienen instalado, pueden utilizar el Paypacks Manager y lo pueden descargar ahí o directamente desde Internet, Google o cualquier navegador. Ok, el Visa se utiliza para que la View pueda reconocer la tarjeta de Arduino. En este caso, pues aquí se selecciona el puerto COM, que son los puertos USB que tiene tu computadora, y se selecciona el que esté conectado al Arduino. Se sacan 5 LEDs. Tú puedes utilizar el que tú quieras. Se muestra ahí en la caja de herramientas. Además de que se sacan unos indicadores de tipo numérico. Se sacan unos botones que son los que se encenderán los LEDs en la tarjeta. Los LEDs que están aquí en el panel frontal serán encendidos por los push buttons de la tarjeta. Y finalmente los potenciómetros que aquí controlarán tanques. Al igual se sacan los indicadores numéricos para saber el valor de la resistencia que hay. Por eso se pone hasta 1023. Porque el cero también se cuenta. Cadena de llegada de datos. Aquí es donde está la mantisa y es donde va a llegar cada uno de los datos separados. Aquí te va a mostrar qué es lo que se está leyendo y saber si se está funcionando los LEDs, los push buttons o los potenciómetros, si uno te jala, si otro no, si te funciona el LED 3, pero el LED 2 no, o si te funciona el push button 5, pero el push button 3 no, o si te funciona solo el potenciómetro 1,
y los demás no. Ahí te lo va a demostrar. Se utiliza el paro del programa, que es stop. Nunca se va a utilizar la ejecución de aborto, porque pues causa muchos daños al programa como tal, te lo puede corromper. Este es el run, que es correr, y el run continuously, que es continuar indefinidamente hasta que lo pares. Ok, de este lado tenemos lo que es todo el diagrama de bloques. Aquí, conforme va sacando del lado del panel frontal cosas, van apareciendo en el diagrama de bloques. En este caso, perdón, el visa es lo primero que aparece. Esto es, es el igual visa, pero del monitor serial. ¿Qué es esto? Esto es el puerto de configuración de visa. O sea, de el que se va a estar comunicando de la computadora al Arduino. Aquí se le pone la inicialización de 1900 baudios, que lo expliqué en el código. Y aquí, pues como dije, el Arduino trabaja a 10 bits, pero aquí solo le ponemos 8. Y bien, todo este cuadro gris que ven es un ciclo while. ¿Qué es el ciclo while? Es un ciclo continuo. Así como este dice run continuously, este while lo hace automáticamente. Te explico un poquito más. Y bueno, aquí tenemos lo que es el visa write, perdón, el visa read, que es la lectura de datos. Y como ya saben, la lectura solo va a ser de los potenciómetros. Aquí se utilizan los 64 bits. Y bien, todo esto son las mantisas. Así es. P1 que vimos en el código pasa, como es un dato de string, pasa a, a la mantisa, que es esta, al match, pasa a un convertidor de string a dato numérico y es lo que se obtiene del tanque. Estos dos solo son los indicadores que están acá para saber si cuántos datos son los que se están recibiendo o qué dato es el que marca si es 1, 2, 5, 100, dependiendo de tu potenciómetro. Lo mismo que P2, P3, P4, P5. Potenciómetro, que son los indicadores, los mats, los convertidores y finalmente los tanques. Y bueno, hasta acá abajo están lo que son los LEDs. LEDs que van a ser activados por los push button, que son los cuadros que tenemos en el panel frontal. Y pues cada uno, al igual que los otros, tiene un match, un convertidor, pero aquí tiene una des, un- una asignación numérica, algo numérico, una operación numérica, que es una desigualación, que no sea igual a cero. ¿Para qué? Para que estos enciendan. Los LEDs son de tipo booleano. Esto quiere decir que solo trabajan de dos formas, true o false, verdadero o falso. Se puede interpretar igual como on, off, encendido, apagado o 1 y 0. Pero solo son esos dos valores. Y pues tenemos el LED y tenemos lo que es el indicador numérico para saber si es 1, 2, perdón, 0 o 1. Así con cada uno de ellos. Y se me olvidaba comentarles que esto son las banderas. Que tenemos el stop del while, que es el que tenemos el paro del programa en el lado izquierdo. Y finalmente tenemos lo que son los visa write,
¿Qué son estos? El read es lectura, write es escritura. O sea, que es lo que el programa aquí va a mandar a la tarjeta. No es al, los otros eran de que la tarjeta manda y el programa recibe. Ahora, el programa manda y la tarjeta recibe, que son los LEDs. Y aquí están los char que vimos en el programa de Arduino, que es el LED 1. Esto se llama, perdón, este es un seleccionador. Este, aquí selecciona si es A mayúscula, A minúscula y lo manda al, a la escritura de el LabVIEW. La escritura manda si es A mayúscula, se enciende, A minúscula, se apaga. Y así con cada uno de los LEDs. Todo eso se interconecta. La línea de arriba, la morada que pasa por acá arriba, significa que es eh, l- la comunicación del Arduino, o sea, todos los datos que van a pasar por el Arduino. Y la línea de abajo es el error. Eso siempre se debe conectar así. Arriba el- la línea de comunicación de Arduino y abajo el error. Y esto que ven por acá es es el delay, que es un delay, es un retraso a una acción. En este caso tiene de 10 milisegundos. Y finalmente tenemos el cierre del programa, el close, Visa Close, que esto pues es para que se cierre el programa y no se tenga el programa abierto infinitamente. O sea, pasa esto, se cierra. Y pues eso sería todo acerca del LabVIEW. Y a continuación, para finalizar, les mostraré el Arduino y la placa ya funcionando. Bueno, como los comenté en la parte anterior, les mostraré el Arduino. En este caso es un Arduino 1. Se puede apreciar aquí un poquito mejor. Bueno, de este lado tenemos lo que son los pines digitales y están marcados los que son PWM con una línea. El 3, el 5, el 6, el 9, el 10, el 11 y son todos. Y de este lado tenemos lo que son los analógicos A0, A1, A2, A3, A4, A5, que son donde van los potenciómetros. De este lado tenemos lo que son los pines, pero power, o sea, de energía. Hay un pin de 5, un pin de 3.3, hay otro pin de 5, un pin de GND, otro pin de GND, y aquí tenemos lo que es el terminal jack para alimentarlo, el, el puerto USB para la comunicación de la computadora. Y este botoncito es lo que le borra la memoria que tiene el Arduino para cargarle un código nuevo. Este es el Arduino 1 en el cual se conecta la placa. Ya vimos en el código cómo es que está distribuido. Cada componente va a un pin y en ese pin es donde el Arduino va a mandar una lectura o va a recibir algo. Aquí se puede ver el movimiento del potenciómetro con el tanque. Este es el funcionamiento de la placa. Se mueve el siguiente potenciómetro. Se mueve el siguiente. Se mueve el siguiente. Y finalmente el último que falta. Ahora aquí se va a hacer el encendido de los LEDs a través de la interfaz. Cada uno de ellos. Eh, Aquí tardan un poquito por un retraso de los delays que ya les comenté que es.
y finalmente se apagan. Aquí por lo mismo del delay tardan en apagarse al igual que en encenderse. Este es ahora veremos el funcionamiento de los push. Al tocarlo en la placa se enciende la interfaz HMI. 4, 5. Esa es la placa. Se puede apreciar los push button, los potenciómetros, las resistencias. Estos son puentes. Los LEDs, la resistencia de los LEDs, la resistencia de los push button. Se le agregó un jack para alimentación. Estos dos son la alimentación de 5 volts y GND del Arduino. Un interruptor para mantener cualquier protección. Eh, los pines que se conectan, estos son de los potenciómetros, esto de los LEDs y esto de los push button. Y así se ve por detrás. Las pistas fueron hechas en CNC, por eso se nota muy diferente a algo hecho en ácido. Y pues es lo que como tal se obtuvo de todo este proceso que vimos. Cada uno está interconectado. Aquí positivo, negativo. Toda esta línea es negativo. Toda esta línea es positivo. Se puede llegar con un multímetro fácilmente la continuidad. Ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención prestada. Agradezco de nuevo al doctor Wilber Hidalgo Arcos por su tiempo en enseñarnos todo esto. Eh, eh, es un excelente maestro. Se aprendió bastante. Y pues les recuerdo que esto se aprendió en la Universidad Tecnológica de Campeche. Sin más que decir, me despido, esperando que se encuentren bien. Nos vemos en un próximo video y vea la UTECAM.